Rafael Miguel Linares Guerrero. Este señor que tenemos gobernando la República ha gobernado para grupos empresariales. ¿Tú entiendes que hay políticos hoy día que están viviendo esa misma política que ellos criticaron? El político de hoy es un político que compra lo que tiene. Yo no creo en un político que te vive hablando de familia y anda con 4 y 5 mujeres al mismo tiempo. Mientras tú tengas un ministerio público adocenado, arrodillado a esa clase política empresarial, tú no vas a tener país. Entender cuando hay una manipulación por parte de este estado periodístico que tenemos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Bueno, mis amigos, bienvenido a La Gente Habla con Dari Terrero, como cada sábado, tratando de hacer un programa a la altura de nuestra audiencia. Y hoy va a subir la libra, como dice mi querido amigo. ¿Cómo que se llama el influencer tú? El influencer de Subió la Libra. Aló, Capitán Aló. Hoy tenemos a Rafael Miguel Linares Guerrero. Diablo.
Rafael Linares. ¿Cómo está mi hermano del alma? Diablo, todo ¿Cómo- bien. Ustedes se han dado a la tarea, tú, Manolo Zuna, Colombia Alcántara y ese combo, de convocarme a mí militarmente Sí. a las 10. Sí, y tiene que estar ahí. De verdad que me siento muy bien estando aquí no en una entrevista, sino en un conversatorio con un hermano del alma que eres productor, fajador, que mucha gente te ve a ti bien vestido y bien puesto, pero no sabe que tú hiciste la fila. Y una fila larga, como Sí. se dice. No, y decir que aunque no tenemos tanta la oportunidad de compartir espacio público juntos, Sí. que tenemos una relación ya en el orden personal, de que frecuentemente tenemos comunicación, tenemos Claro, conversación, claro que sí, claro porque que hay que decir que al margen de... Tú sabes que algo me llamó la atención antes de comenzar contigo. Fue una vez cuando tú me enseñabas en un grupo que fuimos a Punta Cana, Sí, sí. a un seminario Sí, o a de una muni- actividad de de los municipalidad, municipios sí. de la municipalidad. Me llamó mucho la atención que tú nos enseñabas algo de tu casa, pero también nos enseñaba a tu mamá. Sí. Tus hermanas y tú preparando la actividad. Sí. Y eso me recuerda mucho a la mía, porque así somos mis hermanos, que siempre vivimos buscando una actividad como para celebrar. Buscando una excusa para Exacto, para juntarnos. Y entonces me llamó mucho la atención eso. Y por eso nos va bien en la vida, porque Somos de familia. somos de familia y somos gente de criterio. Sí. Yo sabes que a propósito de lo que tú dices, de la fila, la vida va muy rápido, la propia comunicación va muy rápido, hay figuras que trascienden de manera rápida, de un momento a otro hay una persona que sale a los medios de comunicación, sobre todo los medios digitales, y se convierte en una celebridad, vamos a decir, en términos digitales, y a veces la gente cree que todo el mundo es así, Sí. de que todo el mundo sale de la nada, dice un chiste y se convierte en una persona influencer, Sí. pero no conoce que hay una trayectoria detrás. Bueno, yo te puedo poner un ejemplo. Yo vengo grabando desde Betacán, Bueno. para que tú tengas una idea. Me imagino que tú grabaste también Claro, así. claro que sí. Yo duré 6 años y medio en la Z. Yo comencé el programa a las 11:30 de la mañana con Giovanni, tu hermano Morillo. Claro, Giovanni En Morillo. el canal 24 con Damaso Castillo, pero recibíamos muy buena orientación del querido amigo y hermano Edmundo Ledesma, que dirigía la parte de prensa en el canal 24. Y entonces, ¿por qué te digo orientación? Edmundo, Porque- saludo para Edmundo, Sí, querido. claro que sí. Y Allá yo siempre el grupo hace reconozco- de media. Sí, yo siempre reconozco esa parte. No, a Edmundo le tengo yo mucho cariño, un tipo noble. Y él nos orientaba en ese momento y nos decía, pero te estamos hablando, ¿tú sabes de qué fecha yo te estoy hablando? 2007, 2008. Sí. Estamos hablando casi de 20 años. Claro que sí. Y luego entonces paso a la televisión cubriéndole el programa Juan Cadena. Juan en el Cadena. canal 35. Los comentarios de Juan Los Cadena. comentarios de Juan Cadena duré yo casi 1 año y pico. Coño, ¿eso es un dirigiendo. toque de queda? Toque de queda en ese tiempo, en el Coño. 35 a las 7 de la noche. Sí. Me daba ese horario a mí. Rafi, coja para allá, Rafi. Los comentarios de Juan Cadena. Sí, Ya. exactamente. Entonces, luego de ahí. Había toda una programación, Talibán. Eso era Pero ese era en el 19. Pero eso era los influencers de la época. Exactamente. El Talibán a las 3 de la tarde. Juan Cadena. Y Juan Cadena. Ese era el horario part-time del 19. Pero Juan Cadena repetía el mismo programa. No te estoy hablando del contenido, sino el nombre y todo, Sí, de 7 a 8. Y te voy a decir algo. Yo hago televisión diaria. Yo comienzo a hacer televisión diaria por Juan Cadena. Porque Juan me dijo a mí, no, Rafi, es que se pierde lo que tú dices semanal. Sí. Si no es 1 o 2 horas. Claro. Y ya tú tienes que tener peso. Por ejemplo, este programa que tú lo haces semanal, Sí, sí. pero tú tienes una incidencia diaria porque tú diario, tienes un programa. Entonces tú te diario. puedes dar el lujo de Ya, tirar algo los domingos Claro, con para otro los, perfil. para los fines de semana más distendidos. Exacto. Pero Juan me dijo, no, es que el programa de fuego que tú quieres es el de media hora, tú tienes que tener mínimo diario. Y entonces había un emergente, así te lo puedo decir, que de vez en cuando entraba y salía al 19 por cómo él hacía el programa, que era don Fernando Civilio. Fernando Civilio. Y entonces ahí él lo hacía de 12 a 1 o de 11 a 12. Pero te dicen que tú tienes el mismo perfil de Fernando Civilio. No, es que yo soy formado por él, o sea, Civilio me formó.
O sea, que yo tengo un antes y un después de Civilio. O sea, yo duré 12 años al lado de Civilio. De coger un sábado, un domingo con mi esposa, con mis hijos, a la casa de Civilio en Jaina. O sea, yo entendía, leía a Civilio como... Civilio fue un padre para mí. O sea, Civilio, yo soy un antes y un después del profesor Civilio, porque Civilio me orientó tanto que yo asumí el mismo estilo. ¿Estaba Civilio adelantado a la época? Adelantado a... Tenía demasiado conocimiento de las raíces. De lo que iba a ocurrir, de conocer la idiosincrasia del dominicano. Y entonces se te adelantaba a los procesos, o sea, con una lectura lectura social, de lo que pasaba en un momento. Una sociología natural, ¿verdad? Natural y lógicamente un intelectual de primera, una persona combinaba lector voraz, pero déjame decirte que otra cosa que la gente muchas veces no sabe, Civilio le leía al doctor Balaguer. O sea, era lector del doctor Balaguer, o sea, él tenía una relación muy cercana a la familia Balaguer. Entonces Civilio conocía aquí al cojo sentado y al ciego durmiendo. Sí. Y conocía, precisamente ahora que estamos hablando de la comunicación nueva, de mucha gente que se mete a esto sin ningún criterio. Vamos a ponernos aquí. Entonces él conocía esa clase política. Un ventú. Que había llegado aquí a asaltar el poder, a asaltar las cosas públicas, a asaltar, o sea, para mí, yo no te puedo identificar así comunicadores de la talla de Civilio. Porque en la actualidad no hay. No. O sea, con esa profundidad. Con esa profundidad. O sea, te estoy hablando de que, por ejemplo, Civilio comenzó a alertar sobre Luis Abinader durante muchos años, iniciando el 20. Y me dijo cosas que, o sea, no de Luis, sino de gente de su gobierno que yo no tengo por qué lacerar, pero oye, que han estado ocurriendo. ¿Y qué significó para ti la ida de tiempo de Civilio? Fuerte. Te estoy hablando que cuando Civilio venía dando problemas, o sea, sintiéndose mal de salud. Yo era uno de los pocos que lo sabía. Y Civilio, en un momento determinado, me llamó y me dijo, ¿dónde tú estás? Yo le dije, donde usted me diga donde usted me diga, ven a mi casa. Eso era un día de semana y era difícil que Civilio me llamara un día de semana. Y cuando yo fui, me enseñó que se había caído en la azotea de su casa. Y entonces él me preguntaba, me decía, coño, ¿tú crees que tanto luchar, tanto esto, en la vida, redes sociales y estas cosas, eso, ¿de qué sentido tiene? Entonces yo me fui y hablé con otro amigo de él, otro hijo pero político, Iván Silva, y yo llamé a Iván y le dije, Iván, verifícate al viejo a ver qué es lo que tiene. El senador Iván Silva. El senador, verifícate a ver qué es lo que tiene porque no me gustó como lo vi. Y entonces ya él venía, Iván, que es médico, desmejorando un poco la salud porque él tenía problemas del corazón. Pero no queríamos que era tan rápido que le iba. Y esa noche me llamaron y me dijeron, en la madrugada me llamó su hijo Ramoncito y me dijo, papá se puso malo, lo tenemos en la UCI, le di una ACV. Y en la mañana entonces yo suspendí todo y cogí para allá. Y yo ahí, que después lo comenté con Iván, le dije, Iván, cuando nosotros entramos ahí los dos, ya Civilio estaba muerto. Wow. Yo lo sentí. Y entonces, bueno, me fui y doña Rosa me llamó y me dijo, el lunes creo que fue, o a los días siguientes, me dijo, Civilio acaba de fallecer. Yo me derrumbé, entonces te lo cuento así. Y fue una de las pocas cosas que me hicieron a mí como resquebrajarme, porque yo soy una persona de carácter fuerte, de esos guerreros de Nizao Don Gregorio. Y entonces cuando Civilio ya parte, yo decido no darle continuidad a su programa, sino implementar lo que él me enseñó. Okay. O sea, hacer un híbrido. Un híbrido de la juventud, lógicamente, no puedo pero los conocimientos. Pero los conocimientos, lo aguerrido, la profundidad. O sea, entender cuando hay una manipulación por parte de este estado periodístico que tenemos y de entender esa parte, lo que es la manipulación perversa y entender lo que es la opinión
entender lo que es la opinión personal de un periodista manifestada en un periódico, o la opinión sesgada, sesgada, o de la opinión de un grupo empresarial montado para hacerle daño a otro grupo. O sea, son cosas, son tips que cuando tú lo vas aplicando, la gente dice, fulano es un verdugo, pero eso tiene una caja y eso tuvo un norte y fue formarme. Y por eso yo, con toda su familia, estoy totalmente agradecido porque no te puedo decir, la familia de don Civilio me ve a mí como uno más de su familia. Claro. Y de verdad que para mí significó mucho. ¿Y hay alguna figura ya luego de la partida de Civilio con la cual tú tengas algún tipo de relación similar, ya sea que te sirva de orientador en términos políticos, en términos comunicacionales? No, yo me cerré. Yo me cerré, créeme que te digo, porque me dio demasiado duro. O sea, era que todos los días, yo me iba todos los días después de la Z a las 7 al programa de Civilio. Y entonces a las 6:30, o sea, yo tenía mi programa de televisión. Y entonces, de lunes a viernes, entonces el sábado yo me iba al campo y el domingo regresaba para donde Civilio, ahí pasábamos revistas. ¿Por qué? Porque muy poca gente, Dari, hay que tener cuidado para uno tener juntilla. Para tener amigos hoy día. Claro, porque no te lo digo así, pero hay mucha gente que tú le recibes una orientación, que lo respeto, lógicamente, que uno puede recibirle cualquier consejo, pero no con todo el mundo se hace un día a día, porque vienen entonces las complicaciones. Y la opinión pública no la decide regularmente el pueblo, la deciden los grupos empresariales, como siempre. O sea, aquí hemos caminado durante una mentira permanente. O sea, aquí el que cae en contrario a esa mentira es difícil, porque aquí vivimos de mentira en mentira. ¿Y cómo tú te haces? Porque tú tienes siempre esas posiciones contundentes que generalmente no van acorde a esa narrativa que se construye desde los poderes fácticos, sino que tú tienes un criterio muy particular, muy tuyo, de la visión que tú tienes de muchos temas. Tú tienes una salida, y es que no, porque esa opinión pública quienes la deciden no tienen la única salida. O sea, tú tienes una salida. Por ejemplo, la población dominicana que te valora, te comienza a valorar. Tú, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, tú fuiste director de comunicaciones de una entidad donde yo tuve diferencia con su director, diferencia política, no personales. Y en un momento, tú y yo nunca tuvimos ningún tipo de problema. Todo lo contrario, tú manifestabas siempre la calidad que yo tenía. Entonces, eso se llama por eso hoy tú me permites sentarme aquí en este conversatorio, porque eso se llama validación personal y social. Claro, y que una diferencia de criterio no va a marcar a nosotros. Y yo creo que eso va mucho con la inteligencia emocional, de cómo tú administras los conflictos. Claro, mira, el tema fue político en un momento determinado, pero se quedó en la política. Ojo, y cuando tuve que asumir una defensa integral del grupo, incluyéndolo a él también, porque entendía que era una injusticia. Entonces, yo, primero cuando estudié Derecho, ¿por qué yo estudio Derecho? Bueno, yo estudio Derecho porque vengo de un barrio. ¿De dónde tú vienes? Del 27 de febrero. Barrio 27 de febrero que queda entre el medio de entre el medio de Guachupita y el ensanche Espaillat. Y entonces los laterales te queda al este los Guandules y al oeste Villa María. Entonces yo vengo de ese barrio, de la calle Primera, la parte abajo, que nos dividía la cañada Benavides de Guachupita. Entonces, por ahí, los policías andaban comiéndose a la gente. Los policías andaban comiéndose a los muchachos porque no existían cámaras no existían estos procesos, no existían redes sociales, nada de eso. Entonces, el tránquenlo. Tránquenlo y mátenlo. Y yo vengo de un barrio también, en mi barrio fue que vivieron los 5 muchachos que mataron en el 78, en el 73, creo que fue en el 72, los 5 mártires. Geraldo Bautista Gómez, Víctor Fernández Checo,
Peláez y los otros dos que no recuerdo el nombre ahora, pero ellos eran de allá, del sector Agua Dulce, donde yo soy, allá abajo. El papá de Geraldo Bautista Gómez era don Daniel, que vivía frente a mi casa, hermano de Milka y de Geo Bautista Gómez, o sea que fueron mis tíos. Es decir, yo venía de ahí, y entonces por esos abusos policiales yo entendía que tenía que ser buen abogado. Y por eso estudié Derecho, que primero me inscribo como Economía. Pero la economía, producto de la política... Yo me inscribí en Economía también. Sí, y se me iba atrasando por el tema político, partidario. Entonces yo me cambio a Derecho y ahí hago Derecho en la Pucamaima. ¿Por qué estudio Derecho? Para la defensa integral de los derechos humanos. Por eso tuve una posición mía muchas veces contraria al Ministerio Público. Claro. Pero yo no vengo enfrentando al Ministerio Público de Jenny ni de Wilson. No, para mí. Es la estructura. Con Jenny yo hablo siempre, de vez en cuando, por teléfono, porque por cosas personales y particulares. Y siempre le saludo porque yo conocí a Jenny en el Distrito Nacional, siendo fiscal del distrito. Sí. Y cuando el grupo del PLD, que hoy está en la Fuerza del Pueblo, activó el golpeo contra Jenny, yo salí a defenderle en esos programas que tú me viste. Y siempre me trató con buen cariño. En definitiva, que yo estudio Derecho desde el barrio por eso. Y por eso tú me ves una posición de defensa integral a los derechos humanos, de defensa integral a lo que son los derechos fundamentales de las personas. Yo trabajé en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva 3 meses. Después me fui a Cruz Tineo y Asociados. Después me fui a donde Julio Curi. No, primero con Eduardo San Lobatón. Con Yayo. Con Yayo. Primero Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y después con Yayo San. Yayo es que me enseña, con Jorge Amado, con Sigmund, me enseñan ese derecho blanco, el derecho administrativo. Ellos eran muy civilistas. Sí. Y entonces, luego paso al derecho civil y procesal civil, que mi maestro fue el doctor Julio Curi. Yo trabajé en la oficina vieja del doctor Julio Curi, que era en Gascue. No trabajamos con el papá, ojo, porque su papá iba a diario a la oficina, pero ya no estaba en facultades de trabajar, sino que iba por el amor de un abogado a su oficina. Si te digo que trabajé con el doctor Yotin Curi, te hablo mentira. Yo trabajé con Julio. Saludos a Julio. Sí, saludo al hermano. Hasta que yo finalmente decido, para el 2010, en una, no habitación, sino como en una pequeña oficina que tenía Faña, ese Faña del PRM. ¿El Faña del IAD? Faña del IAD, sí. Coño. Me alquiló una oficinita, 10,000 pesos pagaba ahí, frente al CONSA, Colegio Nuestra Señora. Ahí en Los Prados. En Los Prados. Y Faña me dio la oportunidad de yo estar ahí unos cuantos meses. Luego, por extensión de mi oficina, porque yo hice una sociedad, después con varios abogados, con Israel Abreu, por ejemplo, Israel, que es un brillante economista, ha hecho maestría en Derecho de Defensa, bien formado. Y yo comencé a trabajar en una alianza estratégica con Israel, y entonces yo le llevaba el derecho y él llevaba la parte financiera, impositiva y todo eso. Bueno, en definitiva, que esa es prácticamente, hasta que formé mi oficina de abogado en el 2010, como te dije, ya con toda esa estructura y todo eso, y comencé a trabajar, a echar para adelante, a buscar los casos, yo tengo ya 14, 15 años ejerciendo el derecho. ¿Y cómo tú pasas del derecho y de ese amor a los derechos humanos a la parte de la comunicación? No, porque recuérdate que yo me hago abogado siendo comunicador. Es decir, tú naciste con... ¿Tú te entiendes que claro, no, yo tenía una vocación de comunicar, porque yo fui dirigente estudiantil en el Liceo Unión Panamericana. Yo fui presidente de todos los estudiantes en cuarto de bachillerato. En tercero fue vicepresidente. Y en cuarto fui presidente del colegio, del liceo, del consejo estudiantil del Liceo Unión Panamericana, que era una representación de todos los cursos para comunicarnos con la dirección y comunicarnos con Tú pasas de la comunicación y el derecho a la política, no al revés. No, todo lo contrario, al revés. Mi papá trabajaba con el doctor Peña Gómez. O sea, mi papá fue miembro de la seguridad de Peña, miembro de la seguridad de Atuey. Fue regidor y fue un hombre en ese tiempo muy cercano a lo que eran las estructuras partidarias
de lo que es el PRD viejo. Sí. Y entonces, cuando yo comencé a echar los dientes, como ya yo respiraba Ya la tú política. sí. Pero ¿qué pasa? En el PRD se utilizaba que tú hacías política. Sí. Y política sin Y no formación. había, sí. No, formación. O sea, tú, Bander- esa vieja escuela. Bandereo. Con Deli hablaba eso, con Deli Erasme, nuestro hermano. Deli me decía, es que la generación anterior no se preocupó por prepararse, sino se preocupó por caerle atrás a Peña, porque el ideólogo, el ideario lo representaba Peña, el líder era Peña. El intelectual. Entonces, Peña, que tenía una vocación por la política sumamente increíble, educó a mucha gente, propició que la educación fuera increíble fuera necesaria, pero mucha gente no lo pudo hacer. Entonces, yo viendo ese ejemplo de cómo utilizaba esta clase oligarca del PRD, hoy PRM, a los compañeritos de la base, yo dije, a mí nadie me va a usar ni como chofer, ni como guardaespaldas, ni nada por el estilo, sino que yo voy a estudiar. Y gracias a Dios, logré graduarme, logré hacer maestría y he logrado tener una bibliografía de verdad que para mí es interesante. Tú sabes que tú me hablas de eso de la formación política y obviamente que me hace preguntarte. Tú has sido un poquito crítico con relación al comportamiento de muchos políticos que están hoy dirigiendo el gobierno y veo que incluso que hay mucha gente joven que uno entiende que no pertenecen a esa generación que no se formó políticamente. ¿Cuál es tu visión del político de hoy? Del que está haciendo política hoy, diferente a ese político que seguía a Balaguer, que seguía a Juan Bosch, que seguía a Peña Gómez y no se preocupaba por entender los elementos sociales del país. Mira, todavía hasta la muerte de Atuey, tú encontrabas en la política cierta coherencia histórica. Pero el político de hoy, el que gravita en los puestos electivos, es un político que compra lo que tiene, políticamente hablando, y eso se disfraza, eso es un espejo. Por ejemplo, antes, ¿qué teníamos nosotros que hacer? Formar un comité de base, orientar a ese comité de base, o sea, orientar las personas que estaban en ese comité de base, ir a llevarle un mensaje estructural del partido. Antes el partido promovía el mérito, antes el partido promovía los nombramientos. Por eso es que yo nunca te voy a criticar a ti de que un dirigente político formado llegue al Estado, porque si tú, por ejemplo, eres presidente... Pero ya se perdió eso que los políticos andan con folder. Ya no se usa. Pero lógico es que no, porque ¿qué pasa? Antes los políticos andaban con... Sí, pero ya tú tienes también que evolucionar en el tiempo. Porque todos hemos evolucionado en el tiempo, pero tenemos principios y raíces. Hasta en la familia tú te das cuenta. Yo no creo en un político que te vive hablando de familia y anda con 4 y 5 mujeres al mismo tiempo. O sea, yo no te creo en eso. Porque ese no es el ideal de la familia. Lo que nosotros necesitamos como norte hoy es fortalecer la familia. O sea, ojo, no es que yo voy a criticar esa acción como algo que no tengo salida. No, sino que tú no me puedes hablar de familia. O sea, un político que no siente lo que está, un político que te habla de la situación económica debe sentirlo por algún lado, la situación económica. Con el vecino, con el vecino, con el primo, con el tío, con el amigo, con la mujer, con lo que sea. O sea, a mí nadie, yo te hablo primero por la formación y de dónde vengo. O sea, a mí me gusta palpar la realidad social, política y económica de la República Dominicana. Entonces el político de hoy no evalúa muchas veces eso. El político de hoy es tener un poco de dinero para comprar una candidatura X. Tú, por ejemplo, uno criticaba a los dirigentes, los gobiernos del PLD, producto de la perpetuidad en el cargo. Sí. Algunos se volvieron locos y precisamente no entendían esa realidad que tú planteas, es decir, que estaban alejados de la realidad. Para ellos había otro mundo. Sí. ¿Tú entiendes que hay políticos hoy día que están viviendo esa misma política que ellos criticaron? Porque lo que ha habido es una narrativa, claro que sí, lo que ha habido es una narrativa. El PLD es el único partido que ha gobernado con el partido.
Y aquí nadie se ha preguntado el por qué el golpeo sistemático de esa clase oligarca representada por el presidente de la República hacia el PLD. Leonel se ha librado un poco de eso, pero no, él siente también el desprecio y siente también el golpeo. Y lo sintió a principios del 20 al 23. Tú dices el PLD que ha gobernado con el partido. Mira, sí. Oye, ¿por qué? ¿Quiénes tomaban las decisiones fundamentales? ¿Quiénes tomaron las decisiones trascendentales para el ejercicio diáfano del país? Fue el partido. Por ejemplo, la reelección presidencial de Danilo, ¿quién la definió? Fue el comité político en el 15, que estaba todo nombrado en el tren gubernamental. Le cerró el paso a Leonel Fernández. Leonel se da cuenta de que ese comité político ya venía desgastándose en el tiempo y prefiere irse con lo más cercano que tenía. La división, ayudo a Luis a llegar al poder y saco a estos compañeros del gobierno para que ellos se topen con su realidad. Muchos de ellos se han topado con su realidad, que hoy no valen electoralmente hablando nada. Ahora, Leonel con todo y eso ha recibido su desprecio también de esa clase política. Por ejemplo, ¿quién tú crees que arma el caso en principio de Alexis Medina contra Danilo? Y contra el FONPER principalmente. Es la clase oligarca, no es el Ministerio Público, es esta clase oligarca. ¿Por qué? Porque Danilo Medina en la administración del PLD y en su administración gubernamental le cobró a una empresa generadora eléctrica a través del FONPER todo el dinero que se le había robado al pueblo dominicano. Ah, ok, fue una venganza. Una venganza. Entonces te cogen a Alexis como chivo expiatorio, te cogen a la hermana como chivo expiatorio y te lo culpan de nepotismo, de asociación de malhechores, a Fernando Rosa sabiendo que es inocente, pero la factura había que pagarla. Wow. ¿Y cuál factura le hicieron pagar? La del FONPER. Es un daño colateral. Por ejemplo, hay una empresa de generación eléctrica que fue condenada en el gobierno de Danilo Medina y obligada a pagarle miles de millones de dólares al Estado Dominicano. Eso es imperdonable. Y esa decisión la tomó el partido, la tomó el gobierno del PLD. Este señor que tenemos gobernando la República ha gobernado para grupos empresariales. El presidente, claro. El presidente Luis, ¿por qué tú te diriges a ti de que este señor? No, este señor que gobierna la República, que es el presidente. ¿Tú no le mencionas su nombre? Sí, claro que sí, yo no tengo ningún tema con él. No, y lo voy a defender cuando tenga que defenderlo. Cuando él salga. Eso es parte de mi coherencia. Mira por qué. Va a la muerte de tu ¿Tú conocías a Luis antes de llegar al poder? No, ni lo conozco estando en el... O sea, conozco su accionar. Pero tú no tienes ningún tipo de vínculo con él, ni me interesa tampoco. O sea, ¿por qué? Porque es que no... Yo pacto con el contrario. ¿Tú no tienes su WhatsApp? Civilio me enseñó a mí a pactar con el contrario lo que no puedo conseguir por mi propia cuenta. Y yo no creo que pueda conseguir nada por vía de Luis que yo no pueda conseguir. Entonces tú estabas obligado a pactar con el contrario. No, yo pacto con el contrario, vuelvo y te repito. Lo que yo no puedo pactar, lo que no puedo conseguir por mi propia cuenta. Es decir, si yo no tengo posibilidad de conseguir ese vaso de agua, entonces yo pacto contigo porque eres tú que tienes el vaso de agua. Ahora, si yo tengo el vaso de agua, yo no tengo que pactar con él. Entonces, no, por ejemplo, que te puede dar un decreto, pero es que ¿quién le dijo a usted que yo ando detrás de eso? O sea, ¿quién le dijo a usted que yo ando detrás de prebenda? Yo ando detrás de que usted haga un gobierno realmente apegado al pueblo. Por ejemplo, cuando Trujillo murió, ajusticiaron a Trujillo. Todas las empresas de Trujillo quedaron en manos del Estado Dominicano, entre comillas, del pueblo. Balaguer, la que pudo mantener la fortaleció en una cuestión que se llama CORDE. Desde el 66 a la fecha, muy poca gente le echó mano a esos bienes de CORDE, porque esos bienes eran del Estado Dominicano, incluida la generación eléctrica. Cuando llega Leonel Fernández al poder, con el PLD, con el PRD, con el Partido Reformista, aprobaron la venta, de todo eso. La cesión del 51% con la capitalización nada más de nuestra riqueza. Y hoy nosotros hemos creado monstruos que
finalmente, si, por ejemplo, se te traducen en el apagón de ayer. ¿Qué iba a preguntar por eso? O sea, el apagón, ¿cómo se explica? Dice que un sabotaje fue. Yo no te puedo decir que es sabotaje, pero es que todas las especulaciones son válidas. Por Porque ejemplo, que lo primero... por ejemplo, hoy es jueves, hoy es martes, estamos grabando este programa. Hoy el presidente va a inaugurar el teleférico. No, pero yo la línea 12 del metro. Yo no lo veo ni siquiera por ahí, Dari. Yo no lo veo ni siquiera por ahí. Porque que vaya a inaugurar el metro sí va a inaugurar como quiera. Sí. El problema es que si tú no tomas las decisiones como presidente de la República, o sea, que tú tienes que tomar en un momento. Celso Marrancini es un buitre, mi hermano. O sea, es que tú no puedes tener un generador eléctrico. Tú no puedes tener a Drácula cuidándote el banco de sangre. Tipo que tiene, o sea, ¿de dónde Celso Marrancini sacó una playa, por ejemplo, para vertir todo lo que es los químicos y toda esa cosa de la generación eléctrica de su empresa? O sea, tú le entregaste a un generador eléctrico el sistema eléctrico nacional. O sea, tú estás haciendo más rico. Entonces, ¿dónde está el político? Un político que defina realmente lo que está ocurriendo en el país y lo que tiene que ocurrir para que el pueblo avance. Por ejemplo, yo he dicho una palabra. Aquí hay funcionarios estresados en comprar y pagar, es lo único. En su institución. En todas las instituciones lo que tú lo ves comprando y pagando. Mana, El tema de los semáforos. Al presidente le vendieron una idea de que ese tema era espinoso después de haberse beneficiado de toda esa estructura. Eso se me parece igual que al sistema electrónico de la votación del PLD. No hay forma de que tú en República Dominicana hoy monte el voto electrónico y países menos desarrollados que nosotros ya lo tienen. ¿Pero por qué? Por la experiencia del 19. Entonces no hay forma de que tú pongas semáforo inteligente ya aquí, no hay forma que porque ya eso dañaron el proceso. Eso se jodió ya. Ahora, ¿qué andaba detrás de eso? Que un grupo quería manejar esa estructura de inteligencia dentro de Palacio. Fue una lucha. Una lucha de poder, una lucha de interés. Una lucha por la información. Por la información. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que mientras tú tengas un ministerio público adocenado, arrodillado a esa clase política empresarial, tú no vas a tener país. Le dan para allá. Porque un presidente de un momentito, eso lo manejamos nosotros como Estado. Lo debemos manejar nosotros como Estado. En definitiva, que lo que te digo es que las luchas empresariales no pueden estar por encima de las luchas políticas. Y eso es lo que tiene que cuidar un presidente. Ahora, cuando un presidente es político, cuando un presidente no está pendiente a lo que tiene económicamente, cuando un presidente no está pendiente a su riqueza. Porque un presidente que llegue rico ahí no siente por nada ni por nadie. No siente el dolor de una familia desposeída, de la Ciénaga, por ejemplo. ¿Tú recomiendas entonces a la población no votar por presidentes que tengan económicamente, que sean ricos, oligarcas? Bueno, lo que pasa es que para ocurrir eso tiene que ocurrir un lavado de cerebro educacional en la población dominicana. Un cambio de cultura. ¿verdad? Claro, hoy para ser presidente de la República se necesitan 200 millones de dólares. ¿Quién lo va a aportar? O sea, ¿quién lo va a buscar? Y quien te lo busque o quien decida buscarlo tiene compromiso con quien le dio esos 200 millones de dólares. Y hoy en función de la correlación de fuerzas políticas, ¿tú crees que hay una lucha también oligárquica enquistada en los candidatos posibles para el 2028? A partir del 96 siempre ha habido eso. Por ejemplo, en los 90 tú tenías un Peña Gómez fuerte, un partido revolucionario fuerte que recibía el gran apoyo de gente de la población, pero también de empresarios importantes. Tradicionales. Tradicionales. Gianni Vicini. Porque ahora me están hablando a mí de David Collado, que David Collado tiene el apoyo de los Vicini, pero Peña Gómez lo tenía también. Por ejemplo, don Alejandro Grullón. Banco Popular. Banco Popular Dominicano. Corripio, por ejemplo, que era muy amigo de Peña Gómez. Pero Corripio fue creciendo a la par también con el gobierno, con los primeros gobiernos de Balaguer, porque también tuvo sus problemas dentro del gobierno de Balaguer. Ahora, en el caso, por ejemplo, de hoy, ahora tenemos a los empresarios, y todavía peor, tenemos a gente ligada a todo tipo de mafias, aspirando a cargos selectivos y a cargos políticos. Y tú entonces cuando tienes unos partidos raptados por ese sistema económico, porque todos tienen que ir a buscar dinero. Antes, Peña iba a buscar aportes, Balaguer iba a buscar aportes,
Balaguer tenía un Guaro Aliranzo. Sí. Balaguer tenía un Matos Berrido. Sí. Balaguer tenía ese grupo Esa de gente. estructura económica. Pero también tenía Banco Popular, también tenía los Vicini, por un lado. Es decir, no existía esa hambre por el negocio. Por ejemplo, Balaguer nunca cedió los bienes estratégicos. ¿Y cuáles son los bienes estratégicos? Los puertos y aeropuertos, y están en manos privadas. El combustible en manos de quién está, en manos privadas. Aeropuerto, electricidad. Entonces, ¿dónde pasa el Estado a ser un ente regulador? Pero ni regula. Está atado, está arrodillado a los pies ¿de qué? De esos grupos empresariales. Por ejemplo, el apagón general, 2 apagones generales. ¿Pero qué te provoca eso? Oye, la paralización de todo. Ya tú no te puedes lujo como país, como Estado dominicano, de que te paralicen a ti. ¿Y qué decisión debe tomar un presidente frente a esa realidad? Bueno, competir nuevamente con los generadores eléctricos, porque ahí está Punta Catalina compitiendo con ellos. Número 1. Y número 2, crearse varias plantas más. Y número 3, darse a respetar, porque todos esos generadores le deben dinero al Estado dominicano. Comienzo a cobrárselo para que la población, porque óyeme, mira, es lamentable lo que te voy a decir. Aquí no se está haciendo nada para frenar todos esos males que yo te vengo corrigiendo, que yo te vengo diciendo que se tienen que corregir. ¿Por qué? Bueno, porque ni hay una ley electoral fuerte. La ley lo que hace es que premia el transfugismo en vez de castigarlo. Hoy tú sales diputado por el PLD y mañana te va a la Fuerza del Pueblo como si nada. Con tu diputación. Con tu diputación. Es decir, un partido ahora mismo no tiene la obligación de decirle a un dirigente, mire, usted no va porque presumimos que usted es un narcotraficante. Sí. Porque ese se manda al Tribunal Superior Electoral. Y hay que reconocerlo. Sin embargo, la DEA o el FBI viene y te lo pide en extradición a través del Departamento de Justicia. En definitiva, que a los principios que tenemos que llegar, pero se llega con educación. Tenemos que hacer una pausa y sí. Quiero dejar apalancarme en eso último, a propósito de los últimos acontecimientos en términos de narcotráfico, el tema de la DEA, del cual tú manejas perfectamente porque eres un investigador del tema de la persecución del narcotráfico en República Dominicana. Vamos a una pausa, estamos conversando con Rafael Linares Guerrero. La opinión pública no la decide regularmente el pueblo, la deciden los grupos empresariales. Aquí hemos caminado durante una mentira permanente. ¿Quién tú crees que arma el caso en principio de Alexis Medina contra Danilo? Y contra el FONPER principalmente. En la Fuerza del Pueblo hay un problema, que primero Omar marca más que Leonel. Ajá. Pero Omar tiene un problema. O sea, el apagón, ¿cómo se explica? El problema es que si tú no tomas las decisiones como presidente de la República, o sea, que tú tienes que tomar en un momento. Celso Marrancini es un buitre, mi hermano. Tú no puedes tener a Drácula cuidándote el banco de sangre. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones,
leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Continuamos aquí, estamos conversando con Rafael Miguel Linares Guerrero, pero todos lo conocen por Rafael Linares. Una historia de comunicación, una historia del derecho, una historia de la incidencia de la comunicación al día de hoy. Hay que decir que Linares debe ser de los principales líderes de opinión del país, hay que decirlo. Sí. Hablábamos de narcotráfico. Tenemos un caso reciente donde un agente de la DEA, algo podríamos decir sin precedentes, en lo que tiene que ver en República Dominicana. La embajadora comunica que va a cerrar la oficina de la DEA y luego se destapa que hay una situación. ¿Cómo impacta eso a la República Dominicana? Porque uno ve como que pareciera que, no, eso no es nada. Mira, lo primero es que yo dije aquí que eso era un precedente muy funesto para la República Dominicana. Sí. Mucha gente me malinterpretó y comenzó a hablar disparate. Yo he leído demasiado sobre este tema, yo he escudriñado sobre este tema. O sea, para mí la Dirección Nacional de Control de Drogas no significa un hombre, para mí significa una institución a la que hay que fortalecerla, ayudarla. O sea, para mí Cabrera Ulloa es un buen hombre, presidente, tiene sus virtudes y sus errores. Le critico muchas cosas que tiene buenas y también le critico muchas cosas que tiene malas. Pero al pan pan, al vino vino. Por ejemplo, es un precedente muy funesto. Porque nosotros históricamente hemos vivido durante todos estos años conviviendo el tema de la DEA, con la DEA, combatiendo el narcotráfico con la DEA. La DEA aquí ha tomado voz cantante. Liderazgo en la lucha, siempre en todo. Lucha. Entonces, nosotros no podemos, Dari, ver esto como que si no pasó nada. No, eso es parte de la soberanía. Entonces, ¿qué pasa? Al este joven verse involucrado en el tema de una venta de visa, en principio, porque se está hablando de 118 visas, en una se le ha podido comprobar que él tomó dinero, pero en las otras entran en un proceso de investigación a ver qué visa es que él consigue, una visa de informante, que es una categoría importante dentro de la embajada americana, que tiene diseñada. Es decir, mira, en el mundo del narcotráfico, una persona como tú y como yo expuesta a permanentemente por las denuncias que hacemos, se ve normal que tú y yo tengamos una posición de denunciar, porque somos gente que hace opinión pública. Ahora, si en ese mundo se le cuela a una persona que por mero asomo diga, mire, ese tipo es un informante, ¿qué tú crees que le pasa? Eso se puso de relajo ese programa. Entonces esa gente trabajaba también. Esa persona lleva un criterio, ¿no? No, y aparte de eso, mira, ten cuidado que fulano es informante en el mundo del narcotráfico, eso es peligroso. Claro. Una cosa es que tú encuentres un comunicador denunciando permanentemente, jugándosela. Claro. Es decir, yo te estoy diciendo que fulano es un capo, que fulano es esto, que fulano es aquello. Pero, o sea, eso es público. Ahora, una persona que tiene un programa, que se inserta un programa confidencial. Claro, que ya va a una instancia ya judicial. Exacto. Entonces, cuando eso se descubre, es sumamente peligroso. Y que un tipo lo haya relajado, eso ha lacerado, lógicamente, a la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo le dije
que también hay que revisar con quién es oficial, con cuáles oficiales trabajaban. Internamente, ¿verdad? Claro, porque es que todo caso se levanta con oficiales dominicanos, porque no estamos hablando de que la DEA trabaja sola. ¿Y cómo la DEA puede montar una investigación aquí sin la participación de los oficiales dominicanos? Tiene que tener una contraparte. Ahora, toda la adherencia de este, estoy hablando mentira. Ahora, la unidad con la que trabajaba la DEA también tiene que estar bajo investigación. Eso la unidad oficial. Claro, la unidad oficial, porque era que trabajaban juntos. Entonces, tú y yo somos socios en un programa. Se supone que lo bueno y lo malo es de los dos, porque no puede ser lo bueno para mí y lo malo para ti. No, Linares, ven, espérate, hay que pagar los impuestos. Mira, ok, cobramos 3 facturitas, pero hay que pagar los impuestos. Entonces, eso es lo que está pasando en esta relación DEA-República Dominicana. Es que para una cosa la DEA trabajaba sola. No, es una investigación interna. No, espérate. Ahí hay más cosas que investigar y profundizar. Hay una dinámica de la cual tú eres parte, que hay un crecimiento de la comunicación a través de las redes sociales. Es decir, hay un fenómeno que amplifica lo que se dice a través de los medios ya tradicionales, que son las redes sociales. Y hay mucha gente que ha aprovechado esa coyuntura y se ha instalado en esa dinámica de comunicar a través de las redes sociales. ¿Qué tanto ha beneficiado o afectado las redes sociales en la credibilidad del comunicador o de la comunicación? Mira, aquí se creó una narrativa a partir del 20 por el gobierno de que todo el que hacía redes sociales decía mentira. Noticia falsa. No, exacto. O que eso no servía porque lo dijeron en las redes sociales. Resulta que todos los medios tradicionales de este país tienen una red social. Todos se comunican a través de la red social. León Gross es un profesor de periodismo, director de la carrera periodística de una de las universidades más brillantes en España. Y él escribe un libro que se llama La muerte del periodismo. Profesor León Gross. Él habla del ecosistema digital. Y el ecosistema digital no es más que esto. Sí. Un híbrido. Es decir, este programa tú lo puedes pasar en tu red social, pero si tú quieres tener alcance, tú lo pasas en un medio tradicional para tener una estructura sólida. Producto de la inestabilidad de la red social, porque al momento que estamos grabando este programa, puede ocurrir rápidamente otro blackout. Otro evento X. Entonces, por eso, por estructuras mecánicas, por estructuras del día a día, tú tienes que insertarte en ese ecosistema digital, ya sea medio tradicional, red social, ya sea en un híbrido, ya sea por cualquier vía. Los periódicos tradicionales, y él pone el ejemplo del País, han perdido anualmente cerca de 100,000 y pico pierden anualmente cerca de 100,000 y pico de suscriptores físicos, pero lo ganan a nivel digital. Entonces, ganan a nivel digital con una cuota mínima donde tú tienes que poner tu tarjeta de crédito y eso le genera una entrada, pero eso mata, él lo define como la muerte del periodismo tradicional, porque antes el periódico a mano que tú palpabas, ya tú no necesariamente tienes que hacerlo, porque el periódico tradicional tiene que actualizarse. ¿Qué significa entonces? Que hoy República Dominicana no escapa para responder tu pregunta. Y entonces tú vas a tener gente, mucha cantidad, pero vas a tener poca calidad. No es malo el programa que se vierte en las redes, lo que es malo es el contenido que se vierte en las redes. Por ejemplo, este esfuerzo que tú haces diariamente y semanalmente, no es el esfuerzo que hace un TikToker de eso, un tigre de Instagram que se te va, por ejemplo, a hacer contenido de otra forma. Quizás aquel contenido llama más la atención que el tuyo y el mío. Entonces, ¿dónde tiene que fortalecerse eso? En las escuelas de comunicación y en el Estado dominicano, que tiene que fortalecer. O sea, aquí no hay programa, pero aquí no hay publicidad educativa, búscate una. Vuelvo y te repito, aquí estamos dedicados a comprar y pagar como funcionarios. Y todos los días queremos que en educación cívica y moral en las escuelas, no, pero es que se imparte desde el Estado Dominicano. Entonces, es una situación que de verdad, no solo en las redes sociales, sino a nivel de otros aspectos en la vida nacional dominicana,
están sucediendo. Por ejemplo, el deporte. El deporte perdió sustancia. ¿Y por qué ha perdido sustancia? Porque ¿cuál es la finalidad del deporte? Sacarte a muchos muchachos de los vicios. Mantenerte una mente sana, mantenerte una juventud en salud, pero mantenerte alejada de los vicios. Sí. Pero cuando el deporte se convierte en un negocio para un grupo de ladrones que están en los partidos, que están en las federaciones, entonces eso se vuelve que nada. A propósito del deporte, en estos días hubo una pelea de personas aficionadas que no son personas de las redes, sí, que ahora están incursionando en ese show de aprovechar esa popularidad, sí, para llevar dos figuras de la red al ring. Sí. Esa manifestación, ¿hasta qué punto el Estado Dominicano como tal debe vigilarla en función de que no están apegadas? Debería propiciar buenas competencias, sanas competencias, porque las últimas competencias que se hicieron de ese modo fue Jack Veneno y Relámpago Hernández que la hizo. Sí. Eso generaba un dinero, eso generó una sensación, claro, eso generaba una idolatría. ¿Es a eso que se está...? No, porque ellos lo están haciendo ya por un tema, por ejemplo, cuasi personal. Y lógicamente que quienes están detrás de eso lo hacen con un criterio brillante y también le sacan beneficios porque tampoco van a ser unos pendejos en un sentido de la palabra. Pero, ¿qué te digo? Si el Estado Dominicano propiciara eso en los clubes deportivos, sí, buenos cursos de boxeo, buenos entrenamientos de boxeo. El Estado debe involucrarse. Lógico que tiene que involucrarse. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos canchas deportivas, clubes deportivos. ¿Y qué se practica ahí? Nada. Lo que están abandonados. Abandonado totalmente. El Estado no incide. O sea, nosotros podemos sacarle provecho a eso que está haciendo de manera particular Cristian Casablanca. Para llevar eso a los barrios. Mira, reality. ¿Cuál fue el último reality que nosotros, por ejemplo, la última casa? ¿Tú te recuerdas la Casa de Cristal? Sí, claro. Yo estudiaba en Centro en los 90 y pico, 98, sí, 99, creo que fue 2000 y pico. Sí. Eso fue en el Conde. Sí. ¿Y cuántos años hace de eso? 20 y pico de años. ¿A qué genio se le ocurrió hacer una casa igual a los Foques? Tú le puedes criticar lo que tú quieras, claro, a los Foques, pero el tipo te promovió. Eso es un invento de él, es una invención de él y tenemos que... ¿Qué tiene que hacer el Estado? Bueno, espérate. Vamos a aprovechar el escenario, hablar con él y tratar de montar procesos educativos dentro de esa casa para que la gente también se esté orientando. Claro. O sea, pero es una idea de él, reconocerle a él ese talento que él tuvo. O sea, eso hace el Estado político. Cuando, por ejemplo, en baloncesto, pero ven acá, yo te voy a decir algo a ti, yo estoy pensando en regresar a las canchas. ¿Tú jugaste baloncesto? Ya, claro, yo ya no como antes, porque voy pasado de los 40, pero nosotros queríamos, ¿quién no quería imitar a Michael Jordan? Sí. ¿Quién no quería imitar ese quinteto? Entonces, eso se promueve aquí. Pero ¿cuál fue la última vez que nosotros promovimos el baloncesto del distrito? Por ejemplo, la grande, bueno, ahora que ha tenido una repercusión importante con Fedombal, que la dirige Uribe. Sí, que es muy activo. Muy activo, no te puedo negar. Sí. Pero a Uribe también nosotros tenemos que ayudarlo como Estado, claro. Porque Uribe es un hombre, es una sola... Hay que ponerle a disposición. Hay que ponerle a la disposición que tú te vayas a la Ciénaga y tú encuentras ahí un talento chulísimo, jugador de baloncesto, tú me entiendes, un tipo promesa, y cuando viene a ver tú lo tienes en la NBA en cualquier momento determinado. O sea, el Estado tiene que... Y así te lo hablo en diferentes deportes. Por ejemplo, mi cuñada, Cosiri Rodríguez. ¿Cosiri Rodríguez sí, tu cuñada? Sí, mi sobrina, ella fue esposa de mi hermano. Ok. Y Cosiri es miembro del Salón de la Fama. Yo vengo de familia de Salón de la Fama del baloncesto. Matilde Guerrero, mi tía. Okay. Matilde Guerrero es mi tía y es miembro del Salón de la Fama. Pero Matilde Guerrero se ha aprovechado, igual que Teresa Guzmán. O sea, esas mujeres así, Evaristo Pérez, no se han aprovechado su experiencia en el Estado Dominicano. Están relegados. Entonces, ese es el deporte que yo quiero que se promueva en la República Dominicana. Es que si Dari Terrero tiene programas de televisión y radio y saca 2 o 3 horas a la semana para orientar un grupo, vamos a fortalecer. Yo he puesto mi programa a la disposición para sacar un momento para hablar de moral y cívica. Claro.
Bueno, que la moral y cívica tú la aplicas diario. Todos los días, todos los días. Porque tú tienes un programa que educa en parte y que tú traes invitados aquí. Tú no tienes un programa de farándula rastrera, como ocurre aquí. Nosotros lo que andamos es preocupados por otro tipo de comunicación y eso es válido. Ahora, moral y cívica aquí tiene que aplicarse en todos los lugares. Tenemos que hablar de política. Sí. Salieron varias encuestas, o una encuesta que pone un panorama en Fuerza del Pueblo, un panorama en el PRM y en el PLD. Se definió este fin de semana lo que van a ser los posibles precandidatos. Tu visión política, candidato del PRM, ¿quién? Candidato del PLD y candidato de Fuerza del Pueblo. Mira, por ejemplo, en el PRM hay algo que tú no lo puedes negar, que David Collado está marcando las preferencias electorales. Eso no quiere decir que en el futuro inmediato gane la convención, porque tiene que sortear muchas cosas internamente, pero se está manejando de una forma muy correcta. Por ejemplo, Yayo San Lobatón, que independientemente de la estructura que tú le veas a David, pero también es un activo importante. Un activo importante con el cual contar en ese partido. Hay que contar. O sea, nadie te puede reducir a Yayo San Lobatón ni que a un carguito, no, sino que tiene una estructura. Que ojo, no la ha venido desarrollando de aduana. En los últimos procesos. En los últimos procesos electorales ha demostrado que tiene valentía, estructura y fortaleza política. Así es. Desde cuando actué. Déjame decirte que ya yo no fue diputado en el 2006 porque el voto preferencial no lo ayudó, porque fue diputado por el Partido Revolucionario Socialdemócrata en aquel momento. Y, por ejemplo, Carolina Mejía, que tiene una muy buena estructura y un Hipólito detrás, alcaldesa de la capital, pero después yo no veo a más nadie compitiendo ahí dentro del PRM. En el PLD, aunque Gonzalo ha salido al ruedo. ¿Cómo define lo ocurrido recientemente con la presentación de Gonzalo? Bueno, lo que pasa es que Gonzalo, independientemente de tener una simpatía, tiene que convertirla en votos. ¿Y cómo la puede compartir en votos? Hablando, comunicando, diciendo realmente lo que el pueblo quiere escuchar, porque es que la gente sabe de él. Claro. O sea, la gente no vota por mudo. No. La gente no vota por mudo. Ni por mensajero. Ni por mensajero. O sea, la gente no vota por... Ya David, que mucha gente anda diciendo, hablando disparate, David anda diciendo que... David ya está llamando a los dirigentes. O sea, David ya te coge el teléfono. Porque esa es la comunicación que necesita el dirigente. Entonces, y que siempre lo ha hecho, lo que pasa es que hay un tiempo para todo, como dice el Eclesiastés. Gonzalo tiene que aplicar eso. El speaker y dirigente estratega político que necesita ese partido como candidato se llama Francisco Javier García. Ajá. O en su defecto, Francisco Domínguez Brito. Francisco García es una persona que tú lo pones a hablar de todo en una entrevista y es capaz de debatirte todo. No es lo mismo tú tener en un debate electoral a Gonzalo Castillo como candidato del PLD que a Francisco Javier García o a Francisco Domínguez Brito. Claro, diferente. O sea, es muy diferente. Y la política comunicacional. Y en la política comunicacional ni se diga. En el PR, en la Fuerza del Pueblo hay un problema. Que primero Omar marca más que Leonel. Ajá. Pero Omar tiene un problema. Que Omar no asume posiciones de nada. ¿Cómo ni así? por nada. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cuál es la posición de Omar Fernández respecto a este apagón que ocurrió recientemente? ¿Y no será que él se relega para no Pero es que un líder no está para eso, mi hermano. a su papá. Pero espérate, un líder no está para eso. Volvemos a lo mismo, por eso es que tenemos políticos inservibles. Por eso es que tenemos políticos inservibles. Es que la gente quiere, es que tú el que estaba pasando los puentes a pie ayer quiere escuchar a alguien para tener esperanza de algo. O sea, el que cruzó un puente a pie, el que cruzó la 17 a pie y cruzó ese puente de la 17 Palomina, quiere escuchar a un dirigente político decir, eso nosotros lo vamos a resolver a partir del 28. Confíen en nosotros, que nosotros vamos a resolver ese problema. Entonces la gente dice, coño, pero espérate, yo voy a votar por Omar por esto.
narcotráfico, pero ven acá, aquí nosotros tenemos un problema grave de narcotráfico, de lavado de activos. Aquí nosotros tenemos un problema de, por ejemplo, tú has escuchado a un político hablar de lo que representa aquí la violencia contra la mujer dominicana. Sí. No hay una postura. Aquí tú ves las mujeres hablando eso, pero somos los hombres que tenemos que hablar de eso como políticos, fortalecer que la familia, las iglesias, fortalecer la familia. Por eso vuelvo a como comencé el programa. Un político que no tenga una familia no me puede hablar ni de familia. No, claro que no. O sea, le dimos recientemente le dimos el CONANI, todas las cosas de las niñas, gente que no tiene familia. Entonces no me pueden hablar de familia. Tú puedes hablar de hijos porque tú sabes lo que es levantarte temprano. Prepararle un muchacho a los niños a la escuela, pero también educarlos, formarlos. No, este sábado no puedo porque tengo que... O sea, tú tienes una familia. Pero gente sin familia lamentablemente no puede, bajo ninguna circunstancia, hablarme de familia. De manera breve, ¿tú crees que ya en la parte final que lo que está ocurriendo en materia de gestión de gobierno es favorable o desfavorable para el candidato que elige el PRM? Mira, es favorable para ese candidato porque está en el gobierno, tiene una matrícula importantísima de dirigentes políticos nombrados, tiene una estructura de medios importante, tiene narrativas y tiene recursos hábiles para eso. El candidato que salga del PRM lleve esa ventaja. Ahora, los candidatos que salgan de la oposición tienen que hacer de su discurso una ventaja. Okay. Aquí el gobierno, ¿a qué opositor le teme el gobierno? No, de la esperanza. O sea, yo te voy a poner un ejemplo. En el año 1994 al 98, yo recuerdo estudiando en Centu, que vi más de 500 motoconchistas subiendo la Duarte con París. La José Martí con México. Más arriba de la México, donde está el Parque Enriquillo. Okay. Yo lo recuerdo y yo decía, caramba, el PRD que había convocado una huelga nacional. Hoy nosotros tenemos más motoristas y no somos capaces de convocar la oposición una caminata con los motoconchistas que sufren el abuso de la policía, sufren el abuso de los precios de los combustibles, son maltratados por la DGC y son maltratados por la situación económica y política del país. Entonces, la oposición tiene que hacer del discurso opositor una realidad, una ventaja que el gobierno le tema. Pero hoy el gobierno no le teme a nadie. ¿Por qué no le teme a nadie? Porque no hay una oposición contundente, definida, porque no es verdad que, por ejemplo, Gonzalo Castillo, siendo candidato opositor, un hombre que se ha mantenido mudo del 20 a la fecha, va a ser el contrario al gobierno, claro. Mudo. No, en silencio. O sea, o la fuerza del pueblo hablando lo que quiere hablar. ¿Por qué la fuerza del pueblo no te habla de la profundidad del contrato de Aerodón? Porque fueron ellos que lo entregaron. Los 30 años lo entregaron ellos. Luis simplemente lo que hizo fue reducirle 7 y pactar por 37. Es decir, hay dos culpables, Leonel y Luis. Te hablan someramente. ¿Tú crees que en un país donde una señora muera esperando un simple pago de sus terrenos en el Aeropuerto Internacional de las Américas, tú crees que esto es un país donde no necesita un opositor contundente? Sí. Lo necesita. Pero yo te creo que el candidato del PRM tiene una ventaja. Por eso creo que el candidato del PRM tiene una ventaja. Aunque el PRM hoy, que estamos grabando este programa, tiene un 35% de popularidad. Sí, ha reducido, ha descendido. Pero ¿qué ha hecho la oposición? ¿Ha crecido? No ha crecido. Se ha estancado. Finalmente, yo te voy a mostrar algunas fotos de algunos líderes políticos para que tú me des tu opinión. Sí. Leonel es un líder importante, ha sabido reivindicarse dentro del esquema político electoral dominicano. Danilo Medina no lo han podido destruir. Ajá. Pese a todo. Si yo fuera Luis Abinader y Leonel Fernández, sintiera vergüenza por lo que han hecho con Danilo, porque ni lo han vencido ni han hecho que se rinda. ¿Lo han fortalecido? Sí, lo han fortalecido porque es primero dirige un partido importante donde como quiera que sea ellos te lo tienen marcando. Y entonces no han destruido a Danilo Medina. Por eso yo digo que si fuera Luis y si fuera Leonel, sintiera vergüenza por lo que han hecho contra Danilo Medina. Porque ni lo han vencido ni han hecho que se rinda. Es un presidente que llegó
poniéndole a la población dominicana el discurso del cambio, pero sin embargo el cambio ha sido un total atraso. No hay cambio. Bueno, tú te puedes ver, nosotros tenemos más apagones ahora, tenemos una situación incontrolable de la inseguridad, tenemos una narrativa paga por el tema de la violencia, criminalidad y delincuencia, pero que no se percibe con la realidad dominicana. Y como ya lo hemos hablado, ese es mi padre, dentro de los medios de comunicación, quien me enseñó a mí a pensar la política y hacer la política comunicacional de forma diferente. ¿Hay de independencia la comunicación en el país? Todo va a depender, pero no creo que haya independencia. Y te digo algo, es bueno de que no haya independencia. Lo que no tiene que haber es cinismo, porque aquí hay mucha gente que se reviste de periodista o que se esconde en el periodismo para sacar todas sus falencias y todas sus mediocridades. Entonces, primero quisieron segregar los comunicadores y los periodistas, como que la verdad solamente la tiene un grupo, y la verdad no la tiene un grupo. Me decía Chuchi Castillo, padre de mi querida amiga y hermana Rosario del Castillo, que la historia no la escriben necesariamente los que han vivido en ella, sino los que la investigan. Por eso tú te das cuenta que tenemos un antes y un después de la dictadura. Ahora, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido luego de la muerte? Porque el que escribe la historia habla desde... El que vive la historia y la narra, habla desde su perspectiva. No ve el escenario desde la perspectiva de grupo, porque oye, así como se habla de que hay periodistas pagados, también hay historiadores pagados también. Historiadores que acomodan y que han vivido de distintas épocas. Mira, por ejemplo, Lilis. Los antibalagueristas. Sí, Ulises Serós. Pero Ulises Serós es un dictador sanguinario, pero también acompañó a Gregorio Luperón en la independencia, en la lucha independentista de nuestra ¿Y tu opinión de Santana sobre el tema del Panteón Nacional? Bueno, que mucho, porque a Santana fue que lo tiraron al agua. Pero aquí hay tantos traidores como Santana, si vamos a hablar de traición. Porque aquí nunca se creyó en la república como tal. No. La república se la robaron al primer momento de pensarla. Porque se la robaron los conservadores. ¿Dónde terminó Duarte muerto? En Venezuela. Hay que destacar la labor que tuvieron esos hombres y mujeres. En sus circunstancias. En sus circunstancias. O sea, Duarte vendió todo. Sí. O sea, lo que tú tienes que ver es cómo un político se desprende de sus vidas. Claro, para ir a un proyecto de nación. Para ir a un proyecto de nación. Y lo que tú tienes que ver es que no ha vencido eso socialmente hablando, ni históricamente hablando, que lo que ha vencido es lo otro, lo peor. No venda lo tuyo, ten cuidado que te jode como Duarte. ¿Tú entiendes? Eso es lo que ha pasado. Gracias, Linares. Yo creo que una conversación muy amena, muy distendida, con datos interesantísimos y que la gente conozca un poquito más sobre ti, sobre tu trayectoria, que no eres un recién llegado, sino que has construido una carrera en base a la coherencia, en base a la preparación constante y en base a la responsabilidad que nos da el comunicar, que yo creo que debe ser un elemento esencial en la comunicación de hoy. Bueno, gracias a ti, querido hermano, y de verdad lo que le promuevo a los jóvenes es que lean, que estudien, que escudriñen, los que están en la comunicación también. Usted puede decir, dele para adelante, ya usted hizo una gran inversión, el que tiene la capacidad para invertir 3 o 400 o $10,000 en un proyecto de comunicación, hasta $1, tenga la capacidad también de invertir $0.50 en formación, lea, estudie, escudriñe, investigue, provoque cambios, provoque situaciones, provoque ser diferente. Gracias, Rafael. Gracias a ti, hermano. A ustedes nos vemos en la próxima. Gracias por la audiencia.